Otra vez voltee con su vecino y regale una sonrisa, o levántele ahí el pulgar, levántele el dedo gordito de su pie derecho. Dígale, aquí estoy. Da gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias. Pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, porque hay cosas que no entendemos, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, nos ayude y guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones, y nos ayude a comprender y a entender, Señor, lo que es bueno. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque siempre tienes cuidado de nosotros, y queremos disponer nuestro corazón para poder aprender, para poder escuchar tu voz. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En esta mañana yo quisiera hablar con la ayuda de Dios. Dios es un Dios que nos da, ¿verdad? Nos habla fuerte, nos apapacha, nos ama, y bueno, el día de ayer precisamente decíamos que cuál es el concepto real de lo que es amor. Y si vemos el concepto real bíblico de lo que es amor, entonces vamos a poder entender muchas cosas, ¿verdad? Vamos a poder entender y recibir la palabra que se expone desde este lugar con humildad y con un corazón dispuesto, porque el amor nos enseña eso. Yo no voy a hablar del amor ahora, pero voy a hablar de algo que seguramente le va a gustar. Muy difícilmente se acercan los hermanos, y no porque se tengan que acercar, pero muy difícilmente, ¿verdad?, se acercan los hermanos cuando es una palabra de exhortación y nos dice: hermano, gracias por la palabra que nos diste hoy. Muy difícil, casi, es más, casi nadie se acerca, ¿verdad? Pero cuando es una palabra bonita que nos endulza, ¿verdad?, nuestro corazón, tenemos muchos likes y muchos comentarios, ¿verdad?, bonitos de gracias por la palabra de hoy, y yo sé que hoy vamos a tener muchos likes porque le va a gustar la palabra de hoy. Mateo capítulo 5, bendito el nombre del Señor. Yo le he dicho que la palabra de Dios no es para que nos guste, ¿verdad?, es para que podamos aprender, ¿verdad que sí? Y yo le decía: Señor, danos de tu palabra, danos una palabra que podamos entender y que podamos comprender, y que por completo, haga despertar nuestro corazón. Y yo creo que todas estas palabras que hemos recibido en estos últimos tiempos han llevado ese propósito, ese objetivo: poder despertar nuestro corazón y poder activarnos, usted y yo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Seguramente usted lo ha leído muchas veces, pero y de antemano, bueno, ya usted sabrá que no voy a terminar en esta mañana, pero vamos a avanzar lo más que podamos. Dice la escritura, Mateo capítulo 5, versículo 1. ¿Está conmigo? Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es una palabra muy hermosa, sin duda alguna usted y yo la hemos escuchado en algunas otras ocasiones. Sin duda alguna hemos meditado en cada bienaventuranza, o quizá la hemos leído de corrido, pero estoy seguro que en alguna ocasión la habíamos visto, la habíamos leído. Y mire, esta palabra de bienaventurado nos habla muchísimo, lo hemos enseñado aquí, ¿verdad? Nos habla de una persona dichosa, una persona feliz, una persona, ¿verdad?, muy feliz.
esta palabra de bienaventurado. Sin embargo, nosotros como cristianos, hermanos, al escuchar la palabra bienaventurado y al leer las bienaventuranzas, ahorita voy a tratar de explicar, ¿verdad? Poco a poco cada una de estas. Solamente hoy me voy a quedar muy cortito, quizá alcancemos a ver 2 nada más. Pero muchos de nosotros alcanzamos, o cuando escuchamos esta palabra bienaventurado, inmediatamente creemos, ¿verdad? Bueno, la gran mayoría creemos que el ser bienaventurado es poder recibir cosas de parte de Dios. Creo que el ser bienaventurado es recibir todas las peticiones que yo le hago al Señor a través de la oración. Y déjeme decirle que nuestro enfoque está desviado. Está un poco desviado o mucho desviado, porque lo que enseña aquí la Escritura, hermanos, la palabra bienaventurado, y conforme vayamos viendo cada una de estas bienaventuranzas, vamos a darnos cuenta que el ser bienaventurado, hermanos, y el que usted y yo podamos ahora sentirnos bienaventurados, radica en el hecho de que Jesucristo es nuestro Señor. Escúchame bien. La bienaventuranza que usted y yo podemos tener, o que usted y yo podemos sentir, ¿sí?, radica en el hecho de que Jesucristo es nuestro Salvador. Otra vez, la bienaventuranza que usted y yo podamos entender, sentir, escuchar, ¿verdad?, y decir que tenemos, radica en el hecho de que Jesucristo es el Rey de mi corazón. Ahí radica. No radica en lo que Él me pueda dar o me deje de dar. Radica, hermanos, en el hecho de que Él es suficiente para mí. Escúcheme bien. O yo le pregunto, ¿Jesús no es suficiente para usted? Jesús es suficiente para mí, y ahí radica el hecho de que yo sea bienaventurado. De que Jesús es suficiente, de que Jesús es lo único. Es más, no es lo único, es todo lo que necesito. No es lo único que necesito, es todo lo que necesito. Jesús, ¿verdad? Yo necesito a Jesús en toda mi vida, en cada área de mi vida. Entonces, el entender la palabra bienaventurado, vuelvo a repetirlo, es saber, hermanos, que Él es todo para mí. Y en ese hecho, ahí en esa base sólida, entonces yo voy a poder entender que soy bienaventurado. Que usted y yo somos bienaventurados. Amén, hermanos. Y esta palabra, ¿verdad?, se refiere a ese bien que puede llegar a nuestra vida. Escúcheme bien, a ese bien que podemos nosotros tener. Y esta felicidad, esta palabra de bienaventurado, de muy dichoso, muy alegre, no depende de las circunstancias. Escúcheme bien, por favor, hermano, hermana, amigo, amiga. Esta palabra bienaventurado no depende de las circunstancias, porque las circunstancias pueden ser totalmente contrarias a lo que tú esperas, a lo que tú crees. Pero escúchame bien, Jesús es suficiente para mí. Y aunque las circunstancias sean contrarias, el saber que Jesús es suficiente para mí, eso me hace bienaventurado. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Entonces, las bienaventuranzas de Dios son ese favor divino que usted y yo podemos recibir. ¿Y cuál es el mayor favor divino que usted y yo hemos recibido? La salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Entonces, yo le pregunto ahora, ¿usted se siente bienaventurado? Mejor, ¿usted es bienaventurado? Gloria a Dios. Da gloria a Dios. Y ahora en esta mañana no se trata de que usted, de que yo le hable a su emoción y que usted se salga emocionado de este lugar y diga, wow, ahora sí fue ungida la palabra. Sino que esta palabra lleva el propósito y el objetivo de saber que usted y yo necesitamos a Jesús en todas las áreas de nuestra vida, y que sin Él no somos absolutamente nada. ¿Cuántas bendiciones, escúcheme bien, cuántas bendiciones hemos perdido? No porque no hayamos hecho las cosas bien, y aquí yo quiero aclarar esto, y más adelante Dios ha estado poniendo una palabra para poder compartir con ustedes, ¿verdad?, en los próximos días.
Pero ¿cuántas bendiciones hemos perdido, hermanos? No porque no hayamos hecho las cosas bien, porque seguramente usted y yo nos esforzamos. Yo escucho a mucha gente decir, pero pues si nada más me equivoqué en esto, pero si estoy haciendo bien esto, pero si estoy haciendo bien esto, y estoy haciendo más bien esto. ¿Y cuántas bendiciones hemos perdido? Vuelvo a repetirlo, no porque no hayamos hecho las cosas bien, no porque no hayamos tenido un tiempo devocional, escúchame bien, no porque no hayamos venido a la iglesia, ¿sí?, sino porque nos creemos suficientes. Creemos que lo que hacemos es suficiente para mi vida cristiana. Y entonces cuando a través de la palabra me llama la atención, o los líderes me llaman la atención, luego saco mis credenciales, digo, pero yo hice esto, pero yo hice esto, pero yo hice esto, y nos sentimos justos. Nos justificamos con lo que hicimos. Y sabe, hemos dejado perder muchas bendiciones de parte de Dios tratando de justificarnos de que yo hice, de que yo hice, de que yo hice. Muchos pueden decir, ¿verdad?, que son bienaventurados y porque están haciendo las cosas correctamente, ¿sí?, en sus fuerzas. Y no es la base primordial esto, hermanos. ¿Sí? Usted y yo somos bienaventurados porque Jesús está en nosotros, y quien debe de hacer las cosas en nosotros es Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo puedo pararme aquí delante de usted y normalmente me ve aquí, a los hermanos que compartimos, pero ahora me pongo como ejemplo. Usted me puede ver aquí, yo puedo dar un super sermón y usted decir, wow, qué bonito sermón, y sentirme yo un buen cristiano, un super cristiano, y me bajo de aquí, de esta plataforma, sintiéndome el super cristiano. Y sabe, no tener a Jesús en mi corazón, el no hacer lo que Jesús me pidió que hiciera. Entonces Jesús es todo lo que necesito. ¿Cuántos creen esto? Y mire, vamos a entrar aquí. Bienaventurados, el versículo 3, verso 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, ¿quiénes, hermanos? Los pobres en espíritu. Y vamos a comenzar a ver, porque déjeme decirle que esta palabra no nos gusta mucho, esta palabra de pobres. Ay no, yo ¿cómo voy a ser pobre? No. Yo por eso quiero trabajar, yo por eso quiero ser alguien de la vida, yo por eso quiero estudiar y lograr, ¿verdad?, para poder obtener un buen título y poder obtener un buen sueldo, porque yo no quiero ser pobre. Y bueno, yo creo que todo ser humano, ¿verdad?, desea eso, ¿cierto o no? Es muy válido. Sin embargo, vamos a ver algo aquí, ¿sí? Siempre queremos tener lo suficiente, ¿cierto o no? Claro, ¿a quién no le gusta vivir bien? A ver, levante la mano, ¿a quién no le gusta vivir bien? ¿Verdad que a todos nos gusta vivir bien? Queremos tener lo suficiente siempre, y muchas veces, aunque tengo, la verdad es que no es suficiente. ¿Le ha pasado? Tengo esto, pero siento que no es suficiente y voy por otra cosa. Y ya logré obtener esa otra cosa y creo que no es suficiente y voy por algo más, porque la vida del ser humano siempre, ¿verdad?, tiene la necesidad de poder sentirse satisfecho. Y perdemos, como dije hace un momento, bendiciones grandes. Queremos tener un buen estatus social, queremos tener buena fama, queremos tener buena reputación, buena ropa, una gran casa, un buen trabajo, un buen salario, buenas cosas originales. Queremos siempre nuestros graneros, nuestras alacenas llenas. Queremos esto y en cierta manera es bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero vamos a ver algo. Nada de esto te hará sentir satisfecho, porque cuando usted y yo nos olvidamos de que Dios es suficiente para mí, y entonces me enfoco en poder satisfacer mis necesidades a través de lo que acabo de mencionar, entonces siempre, escúchame bien, siempre, diga conmigo, siempre. Otra vez, y otra vez, siempre vas a sentirte insatisfecho, siempre vas a sentirte vacío. La Biblia dice que Él lo llena todo en todo. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Amén. Y vuelvo a repetirlo, esta palabra como que no nos gusta mucho.
como que no nos gusta mencionarla mucho. Muchos pueden decir, pues bienaventurados los ricos, porque a ellos no les falta nada. Bienaventurados los que tienen, porque pueden comer donde ellos quieran y lo que ellos quieran, ¿sí? Porque tenemos un pensamiento equivocado, hermanos. Sin embargo, vamos a ver qué dice aquí, o a qué se refiere bienaventurados los pobres en espíritu. Y esta palabra de pobre nos habla de humilde, nos habla de abatido, nos habla de sumiso. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué significa esto? Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 66. Le voy a invitar a que esté glorificando el nombre de Jesús ahora, constantemente. Dios es bueno, ¿lo cree? Isaías capítulo 66, vamos a leer el versículo 2. Dice así la escritura: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Escuche, pero miraré a aquel que es ¿qué? Pobre y humilde. A ver si está conmigo. Creo que no está conmigo. A ver, otra vez. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Una coma y vea lo que sigue. Y que tiembla a mi palabra. Amén. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, dice el Señor. Amén. No dice que mirará al que sobresale, no dice que mirará al que tiene buenas cosas, al que tiene un vehículo último modelo, no dice que mirará a aquel que es famoso, aquel que es guapo, o se cree guapo o bella, no dice que mirará a aquel que tiene gran fe. ¿Verdad que no dice así? No dice que va a mirar a aquel que canta bien bonito o aquel que predica un gran sermón, sino que dice que va a mirar a aquel que es humilde y pobre de espíritu. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Verdad que sí dice eso? Miraré al pobre y humilde de espíritu, hermano. Vaya conmigo a Santiago. Glorioso el nombre de Jesús. Santiago capítulo 4, verso 6. Dice así la escritura. ¿Estamos ahí? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? Da gracia. ¿A quiénes, hermanos? A los humildes. A los humildes. Esta semana estaba platicando con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, y fue algunas de las cosas que tocamos el día de ayer, y les decía, es el final del tiempo. Es el final del tiempo. Y bueno, como familia pastoral, pues enfrentamos muchas cosas y vemos muchas cosas, y entonces les dije, basta ya. Miremos por lo nuestro. Miremos por nosotros, y fijémonos que nosotros estemos haciendo lo correcto, porque al poner la mirada en gente que no está haciendo lo correcto, nosotros nos desviamos también. Así es de que basta ya. Comencemos a mirar lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer. A fin de cuentas, cada quien va a dar, va a entregar, ¿verdad?, cuentas delante de Dios. ¿Sí? Y le decía, a partir de ahora tenemos que fijarnos en lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Y vea, dice, Él da gracia a los humildes. Podemos decir, yo les decía a mis hijos, ustedes pueden decir, yo soy un buen cristiano porque toco la alabanza. Le decía a mi esposa, tú y yo podemos decir, somos buenos cristianos porque predicamos, porque somos los responsables de la iglesia. Y sabes, podemos caer en el error de quedarnos fuera, de creernos autosuficientes y de creer que porque somos la familia pastoral, wow, no, en santidad, wow, ¿es verdad? ¿Será cierto? Usted no me conoce y usted me ve aquí con mi familia, ¿verdad? Y puede decir, wow, los hermanos, pero usted no conoce lo que vivo en casa.
Y a usted lo puedo engañar, pero a Dios jamás. Y puedo andar con altivez y con orgullo en mi corazón diciendo, wow, nosotros, ¿verdad? Y sabes, quedarme fuera, porque Dios desprecia a los altivos. Y Dios lo que busca es un corazón humilde. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y decía mi esposa, creo que tenemos que aprender a ser humildes, a reconocer que sin Él nada somos. El día miércoles tuvimos, gloria a Dios, no tuvimos reunión aquí, pero sí, ¿verdad? Tuvimos una reunión, ni recuerdo la hora. Estuvimos algunos hermanos, ¿verdad? Les envié un mensaje de auxilio, y estuvimos orando por una mujer poseída por un demonio. Y sabe una cosa. Primero estábamos mi esposa y yo, nada más, enviamos ahí un mensajito a algunos hermanos y vinieron los hermanos. Pero a mí me sorprendió muchísimo, aunque habíamos tenido oportunidad de poder hacerlo en otras ocasiones, pero el día miércoles me acerqué a este cero, ¿verdad? Estaba ahí perturbando y le dije, en el nombre de Jesús. Y bueno, volteaba su lengua, ¿verdad? Y la movía por toda la boca y le decía, te vas a ir en el nombre de Jesús. Le decía, sí, te vas a ir en el nombre de Jesús. No somos nosotros, es Jesús en nosotros. Y ¿sabe? Se calmó. ¿Y sabe qué pasó? Se tuvo que ir. Dios nos dio victoria. No somos nosotros. Hemos creído durante mucho tiempo que somos nosotros. Y nos enaltecemos, decimos, si no fuera por mí, las cosas no se harían bien. Si no fuera por mí, esto sería un desastre. Si no fuera por mí, no hemos entendido que Dios busca corazones humildes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque no eres tú, no soy yo, es el poder de Dios en nosotros. Y si Dios no está en nosotros, ¿sabes? Todo lo que tú y yo podamos hacer, perdóname por la expresión, es basura, no sirve. Pero cuando el poder de Dios está en ti y está en mí, entonces cosas poderosas podemos observar y podemos hacer. Por eso es que Dios busca hombres y mujeres pobres de espíritu. Y Dios dice, bienaventurados son. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios está aquí, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Primera de Pedro, capítulo 5. Glorioso el nombre de Jesús. Aleluya. Abre tu corazón y deja que Dios te hable ahora en esta mañana. Si está ahí, Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6, vamos a leer. Dice así la escritura: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Vea lo que dice: revestidos de ¿qué? Revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vea el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuántos alaban a Jesús? Vea, ahí está la recomendación: humillarnos delante del Señor, hermanos, bajo la poderosa mano de Dios. El hombre debe de humillarse, la mujer, los jóvenes, los adultos, los adolescentes, todos tenemos que humillarnos delante de Dios, hermanos, reconocer que somos pecadores. Yo recibí a Jesús en mi corazón, ¿verdad? Y yo no comparto esto con mucha gente, porque mucha gente dice, si tú recibes a Jesús en tu corazón, lo confiesas con tus labios y lo crees en tu corazón, eres salvo. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Sí, pero para esto debe de haber una vida de santidad, porque la Biblia dice que sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir? Que ese versículo está contradiciendo que si tú confesares con tus labios y con tu corazón que Jesucristo es el Señor, ¿serás salvo?
¿Verdad que no? Van de la mano, hermanos. No se trata de confesar que Jesús es mi Señor y hasta ahí. Se trata de poder tener y vivir una vida de santidad todos los días. Un hombre bienaventurados, así como dice bienaventurados los pobres en espíritu, un hombre y una mujer pobres de espíritu son aquellos que reconocen todos los días que necesitan la misericordia de Dios. Ese es un pobre de espíritu. Sí. Necesitamos reconocer la misericordia de Dios, hermanos. Necesitamos reconocer que somos pecadores, que necesitamos del perdón todos los días. Necesitamos reconocer que es únicamente a través de su palabra. Escúcheme bien, por favor. Yo no quiero que se vaya emocionado, porque no compartimos desde este lugar que nada más usted se vaya emocionado. Queremos que podamos poner bien nuestros pies sobre la tierra y podamos entender la palabra. Oh, bienaventurados los pobres en espíritu. Sí, Padre, en realidad estoy entendiendo que es ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu es aquel que reconoce que ha pecado y que a través de la palabra de Dios puede obtener la respuesta, y que se somete y que obedece total y cabalmente a la palabra de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Glorioso Jesús. Está dispuesto a escuchar la enseñanza de Jesús. Está dispuesto a ofrecer su vida en sacrificio. ¿Qué trabajo cuesta esto? Ofrecer nuestra vida en sacrificio, hermanos. Tenemos que crucificar nuestra carne, y esto cuesta muchísimo trabajo. Por eso hay muchos conflictos en las iglesias. Por eso hay muchos cristianos, ¿verdad?, que no alcanzan a comprender. Cristianos light, cristianos que dicen, ¿puede presentar a mi niño? ¿Me puede bautizar? Cuando no tienen una idea clara de quién es Jesús para ellos. O gente que tiene muchos años en la iglesia y todavía está preguntando, hermano, ¿puedo hacer esto? Hermano, ¿es válido hacer esto más? Terrible situación. Un pobre en espíritu es aquel que se somete a la palabra de Dios. Es aquel que viene y obedece y se ofrece en sacrificio. ¿Cuántos alaban al Señor? La soberbia destruye al hombre. La altivez destruye al hombre. ¿Le ha tocado estar con una persona sabelotodo? ¿Le gusta estar con una persona sabelotodo? Aquí todo lo sabe, y le preguntas este tema y lo sabe, y le preguntas y lo sabe, y wow, todo lo sabe. ¿Verdad que normalmente son arrogantes y presuntuosos? Dios desprecia sus corazones. ¿Sabe una cosa? Usted y yo, hasta el último día de nuestra muerte, de nuestra vida, vamos a seguir aprendiendo. No lo sabemos todo. Y a lo mejor tenemos años de compartir y pararnos detrás de un púlpito, y sabe, todos los días necesito aprender algo nuevo. Y cuando viene un hermano aquí a compartir, por eso, ¿verdad? Mire, hay muchas cosas que yo he dicho y que digo, ya no voy a decir, pero las tengo que decir porque cuando viene un hermano aquí, procuro siempre hacer notas, porque yo aprendo. Porque estoy siendo enseñado. Yo veo que muchos de ustedes sí, amén, ni Biblia traen, ni notas hacen, y ya se nos olvidó lo que el miércoles se compartió. A ver, ¿cuántos se acuerdan qué nos compartieron el miércoles? Nada, porque no hubo reunión. Muy bien. Uno sabe qué compartieron. Ya ve. ¿Qué compartieron el domingo pasado? Ya se me olvidó. Procuremos hacer notas, echen mano ahí. No se trata de que anote todo lo que el predicador está diciendo, sino que anote la impresión que Dios está poniendo ahí en su corazón. Dios nos ama mucho, hermanos, y nos anhela, y Él desea que usted y yo podamos despertar en esta recta final. Lo seguimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo, es la recta final, hermanos. La soberbia, hermanos, destruye al hombre, significa la exaltación de sí mismo. Yo puedo hacerlo, yo sé esto, yo sé el otro. ¿Por qué? La Biblia dice que seamos tardos para hablar y prontos para oír. ¿Sí estoy bien? Sí.
que seamos tardos para hablar y prontos para oír. Pero a la gran mayoría nos gusta hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Llega el momento en el cual tengo que guardar silencio y aprender a escuchar. ¿Se acuerdan de lo que nos compartieron hace unos días atrás? El que tiene oídos para oír. Hace 15 días, ¿se acuerdan? El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces la altivez, la exaltación, ¿verdad? La soberbia, eso, hermanos, hace que muchos se alejen del Señor. ¿Sabe que los que crucificaron a Jesús eran hombres altivos? Eran hombres que se creían saberlo todo. Eran hombres que decían, yo la ley la manejo, ¿verdad? Y así, así, así. Y se acuerda de un hombre que fue instruido por el mejor de los maestros que pudo haber estado por ahí, Gamaliel. ¿Sí? ¿Se acuerda quién? Pablo, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo, Saulo. Y dice, yo fui instruido. Pero en una de sus cartas dice, pero ahora todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, necesitamos entender qué es un pobre en espíritu. Los soberbios están asociados y relacionados con los aborrecedores de Dios. Escúcheme bien. Los soberbios, los altivos están asociados con los aborrecedores de la palabra, con los que dicen, no, yo no necesito esto, no, eso no es para mí, ¿verdad? Los altivos, los soberbios están relacionados con aquellos injuriosos. Los altivos, los soberbios están relacionados con aquellos desobedientes a los padres. Los altivos y soberbios están relacionados con la desobediencia a la autoridad, sea cual sea, en el ámbito que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queremos someternos, no queremos humillarnos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De un fuerte gloria a Dios. Y levante la mano que se está durmiendo. Gracias por su honestidad. Ahora levante la otra para que se estire por completo. Okay. No pasa nada si usted echa un bostezo santo, un santo bostezo, ¿eh? No pasa nada. Relájese un poquito, estírese un poquito y diga, Señor, yo glorifico tu nombre. Amén. ¿Sí da gloria a Dios? Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su verdadera condición y que cada día piden misericordia. Esos son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, escúcheme bien, son aquellos, escúcheme bien por favor, no me diga amén nada más por decirlo. Los pobres en espíritu son aquellos que ponen toda su confianza en Dios. ¿En verdad estaré poniendo toda mi confianza en Dios? ¿Sabes? Hay mucha gente aquí en este lugar y en muchos lugares que todavía tiene muchísimas dudas sobre muchísimos temas, sobre muchísimas cosas. El verdadero hombre y mujer pobre en espíritu es aquel que deposita toda su confianza en Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Mire, muchas veces nos ponemos en pie tempranito, ¿no? En la mañana y oramos y platicamos con Dios y tenemos un super día espiritual. A lo mejor le ha pasado. Abre sus ojos y Padre, gracias por este día. Y a lo mejor dobló sus rodillas, Señor, te alabo y te bendigo, y usted comenzó a sentir la presencia de Dios ahí y wow, ese fue un super día espiritual. Porque usted se paró y salió y la primera persona que se paró enfrente, Dios te bendiga. Ay, gracias que me bendiga. Y usted le habló de Cristo y usted siguió su camino, wow, y creció más, ¿verdad? Y usted comenzó a alabar y todo le salió bien en el trabajo, todo le salió bien, ¿verdad? Le vendieron la verdura del tianguis más barata y, ¿verdad? Bueno, todo le salió bien. La sopa le quedó riquísima, que su esposo y sus hijos le dijeron, qué rica sopa. O sea, usted tuvo un super día, super espiritual. Fue bien. El lunes venía recargado del domingo y el lunes le fue súper.
Y entonces el martes usted se despierta y dice: ay, yo no me quiero parar, yo no tengo ganas de nada, Señor, me siento tan triste. Tú conoces mi corazón, mi petición. Sale, ¿verdad?, de su cama, se animó a pararse, sale de la cama y por ahí el gato y salió, ¿verdad? Y comenzó su día no muy bien. Se fue al trabajo, pues se le ponchó una llanta. Está cambiando la llanta. Llegó tarde al trabajo, lo regañaron. Se metió todo triste y furioso a su lugar de trabajo, a la máquina, a su escritorio, su silla. Por ahí, ¿verdad?, las cosas no le salieron bien y lo volvieron a regañar. Llega a casa con la esperanza de que todo salga bien y se quemaron las tortillas y se acabó el gas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Está todo apestoso, ¿verdad? No hay gas, no me puedo bañar. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? Pues vamos a comprar el gas. Ya no hay dinero. No puede ser. Después de haber tenido un día, ¿verdad?, de victoria, al siguiente día fue un día, pues, que no resultaron las cosas. Un pobre en espíritu es aquel que el día lunes, que le fue bien, reconoce: Señor, te necesito en este día. Y salió otra cosa bien y dice el pobre en espíritu: te necesito en este día, Señor. Y llega el martes negro, vamos a llamarle así. Llega el martes negro y entonces el pobre en espíritu dice: hoy te necesito más que ayer, Señor. Amén. El pobre en espíritu necesita reconocer su condición y pedir ayuda y favor de Dios, le vaya bien o le vaya mal. Un pobre en espíritu todos los días reconoce que aunque le está yendo bien, sin la gracia y misericordia, merece la muerte. ¿Cierto o no? ¿Lo dice la Biblia o no? Un pobre en espíritu reconoce en los días buenos y en los días malos su pobreza espiritual y dice: Señor, te necesito. Y habrá días buenos y habrá martes negros o viernes 13. Pero el pobre en espíritu estará reconociendo su posición, su dependencia de Dios. Y sea martes negro, viernes 13 o se atraviese el gato negro por ahí o lo que le pase, usted y yo vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? La pobreza espiritual es maravillosa, hermanos, porque cuando te das cuenta de que necesitas reconocer a Dios, te das cuenta que al predicar un sermón necesitas la ayuda de Dios. Que al dar una clase o ir a tu trabajo necesitas de Dios. Que al hacer la sopa o poner, ¿verdad?, los frijoles, necesitas la gracia de Dios. Que al salir a la calle a hacer tus compras de mandado o ir por tus chicos a la escuela o llevarlos, necesitas la gracia de Dios. Que cuando llega tu esposo de trabajar sin comer, necesitas la supergracia de Dios. El pobre de espíritu necesita reconocer en todo tiempo la dependencia de Dios. Amén, hermanos. No tienes que ser alguien para sentirte bien. Nuestra cultura nos ha enseñado que si tienes los mejores estudios puedes obtener las mejores cosas, y bueno, humanamente hablando lo vemos, pero delante de Dios eso no impresiona a Dios. ¿De qué te sirve ser un super ingeniero, licenciado, doctor, lo que tú quieras? Y no lo digo porque haya alguien aquí, no sé si hay alguien aquí, ¿verdad?, con esto que acabo de decir, un super médico, un super cirujano, ¿verdad?, cirujano plástico. No sé si hay un cirujano plástico por aquí, va a tener mucho trabajo. No necesitas impresionar a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Lo único que necesitas es aprender a ser pobre en espíritu.
Y entonces Dios te va a dar de su gracia. Y a donde quiera que vayas y donde quiera que estés, Dios te va a bendecir. Y los demás van a recibir bendición a través de lo que tú hagas. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Dios es bueno, ¿lo creen? Entonces no tienes que ser alguien grande para sentirte bien. Solamente debes de tener humildad y ser pobre en espíritu y nada más, hermanos. Tenemos que saber que al despertar cada mañana, si la presencia de Dios no está conmigo, no voy a tener fuerzas para ir a ningún lado. Todo me va a salir mal. Aunque yo sea el súper, humanamente hablando. Yo desde aquí he dicho esto, lo he compartido con algunas personas y fue una experiencia que yo tuve y de repente, ¿verdad? Dios nos permite hacer ciertas cosas y parece que todo sale bien, pero de repente todo se complica. Y sabe, yo en esa ocasión le dije: Señor, entonces, ¿por qué me permitiste? Y le reclamé, esa es la verdad. No fue una oración para pedir dirección, fue una oración de reclamo. Yo le dije: Señor, si tú sabías que esto no se iba a dar, entonces ¿por qué me permitiste esto? Y se lo digo, hermanos. No sé si lo crea o no. ¿Cuántos creen que Dios habla audiblemente? Dios audiblemente me dijo: lo hice para que te dieras cuenta que puedes hacerlo, pero no es lo que yo te pedí. ¿Está conmigo? Humanamente hablando, usted y yo hemos tratado de hacer muchas cosas y de repente las cosas se complican y usted dice: Señor, ¿por qué? ¿Y sabes por qué Dios lo permite? Para que te des cuenta que humanamente hablando tienes la capacidad de hacerlo, pero nos falta ser pobres en espíritu para poder entender que no es lo que Dios me está pidiendo que haga. Tendrás la capacidad humana, pero sabes, tarde o temprano eso se va a venir abajo. Pero si tú eres pobre en espíritu, lo que hagas va a permanecer. ¿Y sabes por qué va a permanecer? Porque en esa pobreza espiritual vas a aprender a escuchar la voz de Dios y Dios te va a dirigir por caminos correctos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vámonos más rápido, hermanos. Le dije que quería terminar hoy mínimo 2 y terminamos el primero. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu. Tenemos que reconocer cada mañana, cada día que te levantes y que nos levantemos, tenemos que reconocer que necesitamos de Él. Sin Él no somos nada. Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Amén. Nada más no voy a decir: Señor, hoy no voy a salir de mi cama porque siento que tu presencia no va a ir conmigo y mejor me quedo aquí. No. Párese de ahí. Y vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Amén, hermanos. Miren, el reconocimiento de mi debilidad va a hacer que Dios tome el control de nuestra vida. No sé si le ha pasado que usted, no sé, tiene un aparato nuevo o está aprendiendo a manejar o algo nuevo y usted dice: no, yo lo hago. Y ahí usted está haciéndolo, manejando, moviendo el volante o moviendo un celular nuevo o haciendo algo nuevo. Y de repente ve que ¿verdad? Está el experto ahí y dice así: no, espérame, pues yo lo estoy haciendo, déjame hacerlo, yo quiero aprender, ¿verdad? Y usted lo está haciendo y de repente las cosas se complicaron más y que dice: ayuda, auxilio. Y entonces en ese momento, cuando usted reconoce su debilidad, cuando usted reconoce que no puede hacerlo, le entrega el control a quien sí sabe. ¿Le ha pasado o no? Ay, ya desconfiguré esto, ay, yo no sé qué le hice, ay, agárralo y hasta lo avienta, ¿verdad? Ay, Señor, Padre, en tu nombre, ¿verdad? Es cuando le damos el control a alguien. ¿Por qué le damos el control a alguien? Porque yo ya la regué, perdón por la expresión. Porque yo ya no puedo, porque yo ya no supe cómo hacerle. Hermanos, cuando usted y yo reconocemos nuestra debilidad y somos pobres en el espíritu, estamos reconociendo que no podemos y le estamos dando el control total a Dios. Amén. Uno que otro le sigue diciendo a Dios: espérame, yo puedo hacerlo, déjame aprender. Mejor ahorita entreguémosle ya el control a Dios, porque de repente las cosas se van a complicar y se van a poner más feas. Y sí, Dios va a tomar el control, pero
vas a tener que asumir las consecuencias. Entonces es mucho mejor entregarle el control por completo ahorita al Señor y comenzar a ser pobres en espíritu, ¿no le parece? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice versículo, vamos a regresar ahí a Mateo capítulo 5. Alaba al Señor. ¿Está conmigo? Mateo capítulo 5, y vamos a ver ahí el versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Escuchen lo que sigue. Porque de ellos, ¿qué dice? Es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, si realmente usted y yo somos cristianos, escúcheme bien, si realmente usted y yo somos cristianos, un día vamos a caminar allá en el cielo junto a nuestro amado Jesús. ¿Sí me escuchó? Si realmente usted es cristiano, si realmente usted y yo aprendemos aquí a ser pobres en espíritu y le entregamos el control total a Dios de nuestro corazón, un día llegaremos al lugar donde está nuestro amado Jesús. Amén. Llegaremos ahí. No vas a tener que impresionar a nadie ahí en su presencia. No vas a tener que sacar tus títulos, tus cartas credenciales para impresionar a Jesús ahí. No va a ser un lugar donde pienses nada más en ti. No. Ese va a ser un lugar donde seas tú mismo, donde seas realmente lo que eres. Le digo que aquí en este planeta queremos apantallar a los demás. Y todos aquellos que quieren apantallar a los demás de que mi vida espiritual, de que esto, de que el otro, no podrán llegar a casa. Porque aquellos que lleguen a la presencia de Dios van a ser aquellos hombres y mujeres que sean pobres en espíritu, que sean tal cual y como son ellos, porque allá arriba se van a tener que mostrar tal cual y como son ellos. Transformados por completo, claro está. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y entonces vas a ser reconocido por Jesús si eres pobre de espíritu, si somos pobres en espíritu. Amén. Muchos no quieren reconocer esto, y es por eso que las decisiones que toman en su vida son decisiones que están fuera de orden, fuera de control, ¿sí? Fuera del orden que Dios ha establecido en su palabra, ¿sí? Porque ellos no quieren ser pobres en espíritu. Yo le dije, esta palabra de pobre no nos gusta, y espiritualmente no nos gusta, ¿sí? No queremos ser pobres en espíritu, porque ser pobres en espíritu significa entregar el control, y no queremos. Normalmente nosotros queremos tener el control siempre. Amén. Y bueno, más las hermanas, pero más los hermanos. Queremos tener el control siempre. Esta es una realidad. Y no nos sometemos, y por eso hay tantos problemas matrimoniales, por eso hay tantos problemas en la iglesia, porque no queremos decir, no, es que yo no estoy de acuerdo. Amigo, hermano, amiga, hermana, no es que estés de acuerdo conmigo, es que tenemos que estar de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor, y tenemos que ser pobres en espíritu, entregar nuestro yo, el control de nuestra vida a Jesús. Amén. Mire, podemos ver algunos ejemplos. No me voy a detener mucho porque quería ver la siguiente bienaventuranza, pero mire, Lucas, anótelo, Evangelio según San Lucas capítulo 7, del versículo 36 al versículo 50. Ahí dice que Jesús estaba, ¿verdad? Estaban sentados. ¿Recuerda cómo estaban sentados en el tiempo antiguo? ¿Sí? En el piso, ¿verdad? Con sus piernas cruzadas, sus piernas hacia atrás, ¿verdad? Normalmente se sentaban. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, para los que no se acuerdan, es algo así como que tipo sexy, con los pies hacia atrás, ¿verdad? Y entonces, en una ocasión llegó una mujer. ¿Se acuerdan? Ay, hermanos, a mí
me impacta esto. Llegó una mujer, ¿cómo se metió? ¿Quién sabe? Porque no había sido invitada a ese lugar. Se metió y lo único que llegó fue postrarse a los pies y comenzar a llorar. Ahorita vamos a ver eso, la segunda bienaventuranza. Comenzar a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y dice que con sus cabellos, ¿verdad?, limpiaba los pies de Jesús. Y por ahí, ¿verdad?, algunos comenzaron a mirarla feo. Y entonces el Señor la puso de ejemplo. Esa mujer fue un ejemplo de una mujer pobre en espíritu. No dijo nada. No dijo si tenía o no tenía la razón. Ella guardó silencio y lo único que hizo fue humillarse. Amén. Usted lo puede leer en Lucas capítulo 18, anótelo, Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Perdóneme que no los vamos a leer ahora, pero si no, no me va a dar tiempo de ver las siguientes bienaventuranzas. Lucas 18, 9. Entró un hombre, ¿verdad?, publicano, ahí al templo, y entonces se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Se acuerdan? Sé propicio a mí que soy pecador. Y por ahí entró un hombre religioso que decía: Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano. Y entonces, ¿verdad?, Jesús dijo: ¿quién se levantó más rápido? ¿Quién fue justificado más rápido? Aquel que se postró, que se humilló, que dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y yo me imagino que no quería levantar el rostro, ¿verdad?, su cabeza en alto, y que estaba: Señor, sé propicio a mí que soy pecador, perdóname que he pecado. Eso es lo que le hace falta a la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Todo el mundo dice: yo. Nos hace falta agachar nuestra cabeza y decir: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Un pobre de espíritu reconoce su posición, reconoce cuál es su condición, hermanos. Otro hombre en Lucas capítulo 15, anótelo, Lucas 15, del 17, ¿verdad?, en adelante, usted puede leer, y lo sabemos, a un joven que tomó una decisión errónea, equivocada, le faltó el respeto a su padre, prácticamente le está diciendo: no me interesa si te mueres, dame lo que me corresponde, y se fue, huyó, vivió perdidamente. Pero un día, cuando todo se acabó, dice que levantó su rostro y dijo: bueno, reconoció: en la casa de mi padre, el siervo más abajo, ¿verdad?, tiene alimento, tiene techo. Le voy a decir a mi padre que me perdone y que me contrate como uno de sus jornaleros. Y dice que este joven, ¿verdad?, regresó a casa. Yo me imagino que iba así como que muy despacito por temor a iré, no iré. Pero dice en la escritura que el padre lo estaba observando, y dice que cuando lo miró, que venía ahí de lejos, ¿quién fue el que corrió? El padre. ¿Y sabe por qué corrió el padre? Porque el hijo tuvo una actitud de pobre en espíritu, de pobreza en espíritu. Se doblegó. ¿Sabe que el orgullo en muchos ha hecho que ya no regresen aquí a la congregación? Su orgullo, dice: no, yo ya no voy a esa iglesia, no, yo ya no voy. Y sabe, lo he estado mencionando, bueno sería que hablaran la verdad de por qué ya no regresan a la congregación, pero su orgullo no los deja. No, ¿cómo voy a quedar mal yo? Mejor que queden mal ellos y no yo. Si fueran pobres en espíritu, reconocerían. En una ocasión le dije a una persona, ¿verdad?, llegó, ¿verdad?, y: hermano, yo quiero que me perdone, mire, yo hablé esto de usted, de aquí de la iglesia, y esto, y esto, y esto. Y le dije: también no pasa nada. Y ya, no, en realidad no pasó nada, ¿verdad? Siguió reuniéndose aquí, no volteé a ver a nadie. ¿Quién será? Está viendo a ver quién es. Y después yo le decía a mi esposa: fíjate que me siento triste por esta situación, pero bueno, yo siempre he dicho que una persona, todos nos equivocamos y todos podemos pedir perdón y se nos perdona. El problema es que no todos
nos humillamos, porque siempre queremos tener la razón. Y entonces yo le dije a mi esposa, bueno sería que esa persona, ok, ya hizo, ya deshizo, está bien, no pasa nada, pero bueno sería que ahora fuera con todos los que habló, con todos los que dijo, y les dijera, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, lo que hablé no era cierto. ¿Y sabe qué pasó? No sucedió así, pero bueno, no pasa nada. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce y dice, me equivoqué. Este joven regresó con su padre y dijo, padre, me equivoqué, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, eso es lo que le pensaba decir el padre, ya ni lo dejó hablar. Amén. Ahí en Salmos 51, versículo 1, otro hombre que tuvo pobreza espiritual fue David, ¿se acuerda? David yo creo que se sentía súper porque era el rey. Y mire, tremendo pecado que cometió ahí David, adulterio y homicidio, ¿verdad? Y mandó hasta el frente de la batalla a este varón para quedarse con la mujer, la chica, ¿verdad? Y entonces es descubierto. Y cuando es descubierto, ¿verdad? La oración que él hizo fue una oración sincera y dice, ten piedad de mí, oh Dios. Hubo humildad en su corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tengo algunos minutos para poder terminar. Creo que ya no, hermano. Es que no quiero verlo a la carrera, porque de verdad que esto es súper importante. Me voy a quedar aquí. Si Dios nos presta vida el próximo domingo, yo quisiera ver la segunda bienaventuranza. No sé cuánto tiempo nos vamos a pasar aquí, pero hermanos, yo quiero dejar en su corazón el que usted y yo podamos entender y saber que si usted y yo no reconocemos nuestro pecado, no podemos ser llamados bienaventurados. Si yo pregunto cuántos desean ser llamados bienaventurados, estoy seguro que todos levantamos las dos manos y los pies también. Pero para poder ser llamados bienaventurados, necesitamos aprender esto. A lo mejor lo hemos escuchado, lo hemos leído muchas veces, pero hoy Dios, así como nos habló la semana pasada y nos regañó, así hoy también nos está llamando la atención, más suavemente, ¿verdad? Nos gusta que sea más suavemente, pero la verdad es que es la misma línea que Dios lleva. Que podamos reaccionar, que podamos entender, que podamos abrir nuestros ojos, porque son los últimos tiempos. Porque son los últimos tiempos y necesitamos cada día reconocer cuál es mi condición y decirle, Señor, te necesito. Yo quisiera en esta mañana que podamos terminar reconociendo delante de Dios. Hermanos, de nada nos sirve, escúcheme bien, de nada te sirve y de nada me sirve a mí pasar un tiempo en este lugar si no ponemos en práctica la palabra. Dios está deseando que tú y yo podamos abrir nuestro corazón y que podamos entender por completo lo que Él espera de cada uno de nosotros. El Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No se trata de tus sueños, tus proyectos, tus planes, tus anhelos. Escúchame bien, se trata de los planes de Dios. Y para que los planes de Dios se puedan cumplir en ti y en mí, necesitamos ser pobres en espíritu. Y decir, Señor, yo te necesito. Siendo cristiano, pero la verdad es que no he hecho las cosas bien. Y hoy en esta mañana, Señor, te pido que me perdones.
Yo quiero decirle hoy esto al Señor: Señor, me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo, Señor. Pero hoy quiero entregar, Señor, mi vida y mi voluntad